Me llamo Tomás. Hoy tengo 65 años, y trabajo como encargado en un aserradero a las afueras de Memphis. Mi vida es tranquila, una pequeña casa con un porche donde colgué un columpio de madera que fabriqué con mis propias manos, un perro viejo llamado Max que me acompaña a todas partes y las noches largas en las que me siento con un vaso de té helado a recordar. Algunas veces mi mente viaja atrás en el tiempo, mucho más atrás, a 1984. Yo tenía 24 años entonces, y vivía todavía en la granja de mis padres, en un pueblito de Oklahoma donde todos se conocían. Era el tipo de lugar donde la cajera del supermercado también te vendía boletos para la rifa de la iglesia, y donde un viernes por la noche significaba mirar el partido de béisbol local o tumbarse en la caja de una camioneta a ver las estrellas. Nuestra granja no era grande, pero era suficiente. Criábamos vacas lecheras, el orgullo de mi padre. Él había levantado cada cerca, cada cobertizo, con un esfuerzo casi obsesivo. Soñaba con que yo tomara las riendas algún día. Y durante un tiempo pensé que sí lo haría. Me gustaba la rutina, los amaneceres entre heno y estiércol fresco, el silencio de la tarde cuando las vacas ya estaban tranquilas. No éramos ricos, pero tampoco nos faltaba nada. Vendíamos la leche a los mismos clientes de siempre, gente que confiaba en nuestra familia. Entre esas personas estaba Clara. Ella vivía a unos 8 kilómetros, cruzando un viejo puente de madera que ya crujía demasiado. Tenía 37 años, nunca se casó, no tenía hijos y vivía sola en una casa blanca con contraventanas azules y un jardín lleno de geranios. En el pueblo la conocían, no por chismes ni por problemas, sino por su manera distinta de ser, elegante, educada, siempre amable, con una belleza serena que llamaba la atención sin necesidad de maquillaje ni vestidos caros. Clara venía seguido a la granja a comprar leche o queso. Siempre pagaba puntual, siempre dedicaba unos minutos a hablar con mi madre, a lavarle las tartas o a preguntarle a mi padre por el trabajo. Nunca se quedaba demasiado, lo justo para dejar un aire cálido tras su partida. Un día, mientras yo acomodaba pacas de heno en el granero, mi padre apareció con las manos en la cintura. «Mañana vas a ir a casa de Clara», me dijo, tajante. Me limpié el sudor de la frente. «¿Y eso?» «Necesita que alguien repare la cerca de su jardín. Está hecha polvo». Me preguntó si conocía a un muchacho que pudiera hacerlo. Lo miré con suspicacia. «¿Me estás ofreciendo sin preguntar?» Él sonrió. «No vas a rechazar un buen dinero, ¿o sí? Además, te vendrá bien hacer algo distinto». Tenía razón. La vida en la granja era estable, pero los días a veces parecían copias unos de otros. Ir a trabajar en la cerca de una mujer misteriosa sonaba como el tipo de cambio que no sabía que necesitaba. La mañana siguiente cargué la camioneta con martillo, clavos, guantes y un nivel, y conduje hasta la casa de Clara. Era finales de verano, el sol ya estaba alto y la tierra ardía bajo las botas. Su hogar parecía sacado de una postal, macetas con flores colgando del porche, una campanilla de viento tintineando suavemente y un aire de paz difícil de explicar. Ella salió a recibirme con un vestido ligero, el cabello recogido y una sonrisa cálida. «Buenos días, Tomás», dijo como si fuéramos viejos amigos. «Buenos días, señora», respondí tocando la visera de mi gorra. Ella soltó una carcajada. «No me llame señora, me hace sentir como mi tía abuela». Me llevó hasta el costado de la casa. La cerca realmente estaba en mal estado, tablas rotas, postes inclinados. «Puedo arreglarla», le aseguré después de agacharme a revisar el suelo. «Confío en ti», contestó, y me dejó trabajar. Pasé horas midiendo, quitando tablas viejas y clavando nuevas. El sol pegaba fuerte, el polvo se me pegaba a la piel, pero había algo gratificante en esa tarea. Al cabo de un rato, Clara regresó con un vaso grande de limonada con hielo. «Pensé que lo necesitarías», dijo, dejándolo sobre una mesa pequeña que había movido al porche. Le agradecí y bebí con avidez. Ella se sentó unos minutos a observarme trabajar. «Eres hábil con las manos», comentó. «Eso dicen», bromeé, aunque si me viera intentando cocinar panecillos cambiaría de opinión. Ella sonrió, esa clase de sonrisa que no necesita esfuerzo. Luego se levantó y volvió a entrar en la casa. La tarde avanzó entre golpes de martillo y el canto de las cigarras. El sol bajaba, tiñendo de dorado su jardín, cuando escuché otra vez el chirrido de la puerta mosquitera. Clara salió descalza, esta vez con un plato de galletas. «Has trabajado todo el día, mereces esto». Me senté en un poste recién fijado, agradecido. Ella se acomodó en los escalones del porche, y conversamos largo rato. Le conté cómo mi padre quería que yo me quedara en la granja, aunque yo no estaba seguro.
Ella me confesó que de joven había soñado con mudarse a Chicago y estudiar diseño, pero nunca lo hizo. El pueblo me mantiene con los pies en la tierra, pero también me ata, dijo con voz apagada. Hubo un silencio. Entonces me miró de frente. ¿Tienes novia, Tomás? La pregunta me tomó por sorpresa. No, respondí con honestidad. El trabajo no deja mucho espacio para eso. Lo entiendo, asintió lentamente. Aquí a veces la soledad pesa demasiado. La miré distinto en ese momento. No solo era una mujer hermosa, era alguien sola, fuerte y cálida a la vez. ¿Te gustaría cenar aquí esta noche? Preguntó de pronto. Y con esas palabras, todo empezó a cambiar. Acepté sin pensarlo demasiado, aunque intenté disimularlo. El resto de la tarde traté de concentrarme en la cerca, pero mi cabeza ya estaba en esa cena inesperada. Cuando terminé el trabajo, me despedí y volví a la granja. Mi madre apenas me vio cubierto de polvo me advirtió que no me sentara en el sillón, y yo me reí mientras corría directo a la ducha. El agua fría me devolvió energía, pero mis pensamientos seguían girando alrededor de Clara, su sonrisa tranquila, su forma de hablar como si me conociera de toda la vida, y sobre todo esa invitación tan simple, tan humana. Me puse unos vaqueros limpios y una camisa de botones. No quería parecer que iba de cita, aunque en el fondo sabía que sí lo era. Cuando llegué a su casa, el cielo estaba pintado de naranja. El porche brillaba con la luz cálida del atardecer y la campanilla seguía cantando. Clara abrió la puerta antes de que pudiera tocar. Justo a tiempo, dijo con una media sonrisa. Pasa. El aroma a pollo asado y hierbas llenaba la cocina. La mesa estaba puesta con esmero, 2 platos, servilletas de tela, una botella de vino y un pequeño florero con margaritas. No esperaba un banquete, comenté mirando todo. No cocino así para cualquiera, respondió, y por un momento no supe si bromeaba. La conversación durante la cena fluyó con facilidad. Me preguntó por la vida en la granja, las madrugadas, las vacas, las estaciones. Yo le confesé que a veces sentía que el mundo avanzaba mientras yo seguía en el mismo sitio. Ella asintió con un gesto que decía: te entiendo más que 1000 palabras. He sentido lo mismo durante años, admitió. Después de comer, llevamos las copas de vino al salón. Puso una película en la televisión, alguna romántica de los 70, aunque la verdad ninguno de los dos le prestó atención. Terminamos hablando de todo, su infancia en esa misma casa, el miedo que la detuvo cuando quiso estudiar fuera, los sueños que se guardó en un cajón. Yo le conté que de niño había querido ser piloto, aunque nunca llegué ni a subirme a una avioneta. En algún momento me di cuenta de que ella se había acomodado en el sofá de lado, mirándome de lleno. Su cabello se soltaba de a poco, como si lo hubiera tocado distraídamente durante toda la charla. Sus ojos eran más que amables, eran curiosos. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo de repente, en voz baja. Claro. ¿Nunca has sentido que estabas destinado a otro lugar, pero que te perdiste en el camino? Me quedé callado un instante antes de responder. Todos los días. Ella sonrió, pero era una sonrisa cargada de resignación. Bajó la vista a su copa, hizo girar el vino y murmuró: gracias por venir esta noche. No quería volver a cenar sola. Yo quise decir algo profundo, pero no encontré palabras. Solo atiné a agradecerle. Gracias a ti por invitarme. Cuando me levanté para irme, me acompañó hasta la puerta y me entregó un recipiente con sobras de la cena. Mañana tendrás otra jornada dura. Llévatelo. No hacía falta cocinar tanto, le dije. Lo sé. Quise hacerlo. Hubo un silencio espeso, y entonces me tocó el brazo con suavidad. No fue un gesto coqueto, sino humano, cercano. Buenas noches, Tomás. Buenas noches, Clara. Subí a la camioneta y me quedé un rato observando la luz de su porche. No sabía qué estaban haciendo entre nosotros, pero dentro de mí algo ya había cambiado. Los días siguientes transcurrieron como siempre, madrugones, vacas, herramientas. Pero algo en mí se había encendido. 3 noches después de aquella cena, terminé antes de lo habitual, y sin darme cuenta, conduje por el camino que pasaba frente a su casa. Me dije que era una ruta alternativa, pero sabía bien la verdad. El porche estaba vacío, la campanilla seguía sonando. No me detuve, aunque pensé en ella todo el camino al almacén. Esa misma noche, mientras me sentaba a cenar con mis padres, sonó el teléfono. Era Clara. Hola, espero no interrumpir, dijo con cierta timidez. Para nada, respondí. Quería agradecerte de nuevo. Aquella cena significó más de lo que aparenté.
También fue importante para mí, admití. Hubo un breve silencio, y luego preguntó: ¿te parecería raro venir otra vez? Solo para charlar. Y claro que fui. Esa noche no hubo cena elegante, solo 2 cervezas frías, un cuenco de cacahuetes y nosotros dos en su porche viendo caer el sol. Nos sentamos frente al horizonte, con los grillos armando su concierto y el viento fresco del anochecer colándose entre las ramas. Clara estaba más suelta que la primera vez. No había platos ni vino caro, solo la sencillez de una charla sin prisa. Me contó que una vez, cuando tenía 20 y tantos, un hombre llamado Marcos le propuso matrimonio. Estuvo a punto de aceptar, pero algo en su interior le dijo que no lo hiciera. Él se fue del pueblo y nunca regresó. Creo que tenía miedo de perderme a mí misma, dijo. Aunque, si lo pienso bien, tampoco sabía quién era todavía. Yo no tenía una respuesta elaborada, así que opté por la verdad más simple. Lo entiendo. Eso se volvió una especie de costumbre entre nosotros, las noches tranquilas en su porche, a veces con comida, a veces solo con bebida y conversación. Poco a poco fui descubriendo todo lo que había enterrado en silencio, sueños de tener un estudio de diseño, de vivir en una ciudad donde el ruido fuera constante, donde pudiera ser anónima. Me gusta la calma de aquí, confesó una noche, pero hay días en los que el silencio se vuelve pesado. Asentí, porque sabía exactamente a qué se refería. No hacía falta haber vivido en una gran ciudad para entender lo que significaba cargar con un anhelo que no cabe en tu propia piel. Un viernes, me invitó a cenar otra vez, pero esta vez fue distinto. Había preparado lasaña desde cero. El aroma a queso y albahaca llenaba toda la casa. Nos reímos cuando se le quemó el pan de ajo y brindamos con más vino del que debíamos. Entre risas y recuerdos, mientras yo le contaba la obsesión de mi padre con las cercas perfectamente alineadas, ella extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. No hubo música épica ni fuegos artificiales, solo un contacto cálido y una mirada silenciosa. Al día siguiente, después de ver una película mediocre, me animé a besarla. Dudé un segundo por miedo a estropear lo que teníamos, pero cuando me incliné, ella correspondió despacio, sin apuro, como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Fue ahí cuando lo nuestro dejó de ser solo compañía. No lo hablamos. No pusimos etiquetas. Simplemente seguimos viéndonos cada noche. Yo trabajaba en la granja durante el día, y en la tarde me arreglaba lo justo para ir a su casa. A veces cocinábamos juntos, otras veces bailábamos en su sala al ritmo de un viejo tocadiscos, y otras simplemente nos quedábamos en silencio, disfrutando de estar cerca. Mis padres empezaron a notarlo. Una mañana, mientras ayudaba a mi padre a cambiar el aceite de la camioneta, él me dijo: «Últimamente pasas mucho tiempo con Clara». Me quedé quieto un segundo antes de responder. Sí. Él no dijo más, solo me pasó un trapo para limpiar mis manos. Mi madre fue más directa. Un domingo, mientras preparaba café, me miró con expresión firme. Siempre me ha caído bien esa mujer. Es buena persona. ¿No crees que es raro? Pregunté con cautela. No. Creo que es real. Sus palabras me hicieron sentir más firme que nunca. Con el tiempo, Clara empezó a dejarme ayudarle con reparaciones de la casa, cambiar una lámpara vieja, arreglar un grifo que goteaba, pintar un cuarto que quería convertir en estudio de diseño. Me mostró un cuaderno lleno de bocetos, combinaciones de colores, distribuciones de muebles, ideas para interiores. ¿Alguna vez pensaste en dedicarte a esto en serio? Le pregunté. Siempre, respondió, pero aquí no tiene sentido. No en este pueblo. Me miró de una forma distinta, como si buscara leerme por dentro. ¿Y tú? ¿Has pensado en irte? Miré hacia la ventana. Desde ahí se veía la cerca que había reparado semanas atrás, erguida bajo la luz del atardecer. Tal vez, si hubiera algo que valiera la pena perseguir. El silencio que siguió fue largo, y entonces ella, con un hilo de voz, preguntó: ¿vendrías conmigo si decidiera marcharme? Mi corazón ya había respondido antes que mi boca. Sí. Sí lo haría. Ese fue el inicio de un nuevo capítulo, uno que ninguno de los dos había planeado. No nos fuimos de inmediato. Al contrario, pasaron meses antes de que empezáramos a hablar en serio de dejar el pueblo. Pero la semilla ya estaba plantada, y cada conversación volvía una y otra vez a lo mismo. Clara no quería pasar el resto de su vida allí, mirando por la ventana los mismos campos día tras día. Recuerdo especialmente una noche de octubre. Estábamos en su cocina, lavando los platos después de cenar. Afuera soplaba un viento frío que anunciaba el invierno, y en la radio sonaba un programa de jazz suave. Clara dejó el trapo de cocina a un lado,
se apoyó contra la encimera y dijo: «Vi un anuncio en el periódico. Un local pequeño en Kansas City, en una esquina con mucho movimiento. Creo que sería perfecto para abrir un estudio». La miré apoyado en la otra encimera. Sus ojos brillaban mientras hablaba, como si ya pudiera ver las paredes pintadas, los muebles colocados y a los clientes entrando por la puerta. «¿Crees que podemos hacerlo funcionar?», preguntó. «Podemos», dije con una sonrisa. Ella me lanzó una mirada clara. «¿Sabes a qué me refiero?». Y sí, lo sabía. Para cuando llegó la Navidad, ya teníamos un plan. Yo me quedaría unos meses más en la granja para ayudar a mis padres a vender parte del ganado y preparar las máquinas para el invierno. Clara se adelantaría a la ciudad, buscaría alojamiento y empezaría a organizar el local. Decirles a mis padres fue lo más duro. No porque se enojaran, sino por la decepción silenciosa en los ojos de mi padre. Él siempre había soñado que yo me quedara con la granja. Sin embargo, no intentó detenerme. Una mañana, mientras revisábamos la cerca del lado este, me dijo: «Tienes que vivir tu propia vida, hijo. Pero recuerda que aquí siempre tendrás un lugar». Esas palabras pesaron más que cualquier sermón. En enero cargué mi camioneta y conduje hasta Kansas City. Era la primera vez que vivía fuera de aquel pueblo, y al llegar todo me abrumó: el ruido, los coches, la cantidad de gente que pasaba sin mirarse. Pero Clara lo hacía más fácil. Había encontrado un pequeño apartamento sobre una panadería en un barrio antiguo. El agua apenas tenía presión y el suelo crujía al caminar, pero era nuestro. Ella se lanzó de lleno a su sueño. Pasaba noches enteras dibujando bocetos, buscando muebles de segunda mano y hablando con otros negocios del barrio. Yo ayudaba en lo que podía: pintar paredes, cargar cajas, arreglar desperfectos. En marzo abrimos el estudio. Lo llamó Raíces y Hogar. Ofrecía rediseños sencillos y acogedores para apartamentos pequeños. La respuesta fue inmediata. En pocas semanas empezó a llenarse de clientes. Todos alababan su buen gusto, su manera de transformar un espacio sin gastar fortunas. Verla prosperar fue una de las experiencias más gratificantes de mi vida. Nunca sentí celos, al contrario, me enorgullecía ser su apoyo. Yo me encargaba de las cuentas, las entregas y cualquier reparación, mientras tomaba pequeños trabajos extra en el vecindario. No éramos ricos, pero construíamos algo auténtico. O al menos eso creía yo. Un año después, las cosas empezaron a cambiar. Pequeños detalles al principio: Clara llegaba más tarde, pasaba horas al teléfono con nombres que yo no conocía, hablaba de eventos a los que yo no estaba invitado. Me repetía que era normal, que el éxito traía ocupaciones, pero notaba la distancia. Una noche, mientras cenábamos, me atreví a preguntarle: «¿Está todo bien entre nosotros?». Ella se quedó pensativa unos segundos, luego forzó una sonrisa. «Sí, solo estoy cansada». No quise insistir, pero la sensación no me abandonó. Las semanas siguientes fueron aún más frías. Seguíamos compartiendo la mesa, pero las charlas se reducían a listas de pendientes, proveedores que fallaban o clientes nuevos. Yo la miraba y sentía que estaba conmigo, pero al mismo tiempo en otro lugar. Hasta que un día de junio ocurrió lo inevitable. Había preparado la cena, esperándola. Cuando volvió, casi a las 10, sus tacones resonaron en la madera del piso. Venía riéndose por algo que había oído en la calle, pero al verme sentado en la penumbra, con la mesa servida y la comida intacta, se detuvo en seco. «Oh, no me di cuenta», murmuró. «Olvidaste nuestra cena», dije en voz baja. El silencio se hizo insoportable. Entonces le pregunté lo que llevaba guardado semanas. «Clara, ¿todavía quieres esto?». Ella me miró, no con dureza, sino con cansancio. «No lo sé, Tomás. Creo que estoy en otro sitio, mental y emocionalmente. No lo planeé, simplemente, cambié». Asentí. Lo había presentido, pero no quería aceptarlo. «Nunca quise hacerte daño», añadió. «No lo hiciste», respondí. «Pero igual duele». A la mañana siguiente preparó una pequeña maleta y se fue a casa de una amiga. La ruptura no fue un escándalo ni una tormenta de gritos. No hubo portazos ni insultos. Fue silenciosa, como si los dos hubiéramos entendido que lo nuestro había llegado al final sin necesidad de discutirlo. Clara consiguió pronto un pequeño apartamento a pocas calles del estudio, y yo me quedé en el nuestro, flotando en una rutina que ya no tenía sentido. Nunca la odié. No podía. Admiraba su honestidad. No me prometió para siempre y jamás me engañó. Simplemente,
Había crecido hacia otro lado, y yo me quedé atrás. Lo más duro no fue perderla, sino darme cuenta de que no sabía qué hacer con mi vida después de ella. El verano pasó lento. Yo seguía trabajando en el estudio un tiempo, ayudando con las entregas y reparaciones, aunque cada rincón me recordaba a Clara. Las noches eran peores. Ese apartamento vacío sobre la panadería se sentía como una caja demasiado grande. A finales de agosto empaqué mis cosas en silencio y conduje de regreso a la granja. Mis padres no hicieron preguntas. Me recibieron como si nunca me hubiera ido. Papá incluso me ofreció de nuevo la posibilidad de quedarme con la tierra. Una mañana, mientras reparábamos la cerca del lado este, me dijo: «Tienes buenas manos, hijo. Esta tierra aún puede darte futuro». Lo miré. Su rostro curtido por los años, los mismos guantes viejos de siempre, la fe intacta en la vida rural. «Lo sé, papá. Pero creo que esa parte de mí ya se perdió». Él no insistió. Solo me pasó las pinzas y seguimos trabajando en silencio. Pasé 6 meses en la granja, lo justo para ayudar en reparaciones, cosechas y cenas familiares. Pero en mi interior algo se había movido desde que viví en la ciudad. No era ambición ni nostalgia, era inquietud. Había probado lo que era construir algo distinto, y aunque terminó mal, ya no podía conformarme con volver a ser el mismo muchacho de antes. En primavera volví a empacar. Mi madre lloró un poco cuando se lo conté. Ella siempre soñó que me casaría con una chica local y criaría hijos en ese mismo terreno. Pero no me retuvo. Solo me besó la frente y dijo: «No olvides dónde está tu hogar». Me mudé a Missouri, a un pueblo pequeño, no tan diferente del mío, pero lo bastante nuevo para sentirse como un comienzo. Conseguí trabajo como supervisor en un aserradero. No era glamuroso, pero me mantenía ocupado y con los pies en la tierra. Renté una casita modesta al borde del pueblo. Tenía un roble enorme en el jardín y un porche donde instalé un columpio de madera que construí con mis propias manos. Aprendí a cocinar lo justo para uno solo, y muchas noches me sentaba con una cerveza a ver cómo caía el sol, preguntándome si Clara también pensaba en mí. El primer año esperé alguna señal, una carta, una llamada, cualquier cosa. Nunca llegó. Una vez busqué su negocio en el periódico local. Había crecido tanto que incluso había abierto un segundo estudio en otra zona de Kansas City. En las fotos se la veía feliz, con el cabello más largo y el mismo brillo en la sonrisa. Cerré el periódico y no volví a mirar. Salí con algunas mujeres, nada serio. Hice amigos nuevos, aprendí a estar solo y, con el tiempo, empecé a disfrutarlo. Hay una paz extraña en construir una vida propia, sin expectativas externas, sin decepciones. Solo momentos sencillos, constantes, estables. Ahora, a mis 65 años, cuando echo la vista atrás, no siento amargura. Siento gratitud. Clara me enseñó que la vida no es solo sobrevivir, sino crecer, arriesgarse y buscar lo que enciende algo dentro de uno. Yo la ayudé a perseguir su sueño, y en ese proceso descubrí facetas mías que nunca había imaginado. También aprendí que el amor no siempre dura. A veces llega para enseñarte algo, y cuando termina, la lección permanece. Nunca volvimos a hablar, y está bien. En algunas noches tranquilas, cuando el viento sopla fuerte, me parece escuchar el sonido de aquella vieja campanilla en el porche de Clara. Y sonrío. No porque la extrañe, sino porque recuerdo que, por un tiempo, estuve exactamente donde debía estar, junto a ella, reparando una cerca, bebiendo limonada, respondiendo a una pregunta que cambió el rumbo de mi vida. ¿Tienes novia, Tomás? Aquel instante marcó mi camino, aunque no terminara en un para siempre. Con el paso de los años entendí que la vida no se trata de tener todo bajo control, sino de aceptar que algunas historias están hechas para quedarse cortas. Clara fue eso, un capítulo intenso, luminoso, que terminó antes de lo que yo hubiera querido, pero que dejó huella en cada rincón de mi memoria. Regresé muchas veces mentalmente a aquel verano de 1984. El olor del heno, el crujido de la madera bajo mis botas, el vaso frío de limonada en mi mano. Todo empezó con una cerca rota y terminó con 2 caminos distintos. En Missouri construí una vida simple. Me dediqué por completo al aserradero, aprendí a valorar la rutina y a encontrar paz en los detalles. El perro que me acompañaba a todas partes, el porche donde veía caer la tarde, la satisfacción de cocinarme una comida decente después de un día largo. No necesité grandes aventuras, lo que necesitaba era entender quién era yo cuando nadie más estaba cerca. Nunca más volví a ver a Clara. Y aunque hubo momentos en que me pregunté qué habría pasado si yo hubiera hecho algo distinto, con los años dejé de cuestionarlo. Su destino estaba en otro lado,
y el mío, aunque más discreto, también tenía sentido. A veces la vida no nos junta para siempre, sino solo el tiempo suficiente para mostrarnos un espejo y empujarnos a crecer. Hoy, con 65 años, sigo trabajando, aunque menos horas. Max, mi perro, ya está viejo, igual que yo, y pasamos más tiempo descansando que corriendo. Me siento en el columpio del porche que construí y observo cómo se pone el sol detrás de los árboles. El viento trae consigo un murmullo suave, y a veces me parece escuchar aquella campanilla de viento frente a la Casa Blanca de Clara. No siento tristeza. Sonrío. Porque sé que, aunque la historia no terminó en matrimonio ni en una familia, me dio algo mucho más importante: dirección. Clara me enseñó a no quedarme quieto por miedo, a no aceptar la inercia como destino. Me mostró que vale la pena arriesgarse, aunque el final no sea perfecto. La última vez que la recordé con fuerza fue un día en que un vecino me pidió ayuda para reparar una cerca. Mientras clavaba tablones y ajustaba los postes, me detuve un momento y pensé: así empezó todo. No con un beso, ni con una promesa, sino con el trabajo simple de mis manos y la compañía inesperada de alguien que me vio como era, sin adornos. Y comprendí algo: no necesito un final grandioso para sentir que mi vida valió la pena. Tuve momentos que me marcaron, y Clara fue el más grande de ellos. Si cierro los ojos todavía puedo verla salir al porche, descalza, con un plato de galletas en las manos, preguntándome con una sonrisa tímida: ¿tienes novia, Tomás? Ese instante sigue vivo en mí, casi 40 años después. No importa que la respuesta fuera no. Porque gracias a esa pregunta encontré la dirección de mi propia historia. Y eso, a mi manera, fue suficiente.